la oración modelo de la que hablábamos antes. Lo que pidierais al Padre, en mi nombre. Ahí está. Ahí está. Lo que pidierais al Padre en mi nombre. A los que por Él se acercan a Dios, el Padre, claro, yo me acerco. Es lo que Pablo va a decir en el capítulo 10, versículo 19, me parece, cuando dice, tenemos libre acceso al Padre, en el lugar santísimo. El velo fue rasgado. Él lo rasgó como hombre. Ahora hay un hombre que entró, el primero. Ahora pueden entrar todos los demás también. Y está diciendo algo que aquí es muy importante. Dice que vive. Esa palabra vivir, vamos a verla ahora. Aquí sería bueno decir algo en cuanto a esto. Porque el escritor a los Hebreos presenta a Jesús como hombre, traspasando el velo, sentándose a la diestra del Padre, como leeremos ahora, para interceder, como también vamos a ver a continuación. Porque hacía falta un hombre allí, de verdad, y no simplemente el Hijo de Dios, en forma espiritual, espíritu, etc. Porque un hombre fue el que pecó en el Edén. Tan simple como eso. En el Edén no pecó un ángel, en el Edén no pecó un arcángel, ni Gabriel, ni Miguel, ni nadie. Entonces, ¿quién ha de redimir a la humanidad? Un hombre. ¿Por qué? Porque la sentencia había caído sobre un hombre. La sentencia de pena, de muerte eterna. De muerte eterna. Esa era la sentencia eterna. ¿Y cómo se le hace la contra a eso, no? ¿Cómo se quita eso? Pues un hombre tiene que pagar por eso. Los arcángeles ni los ángeles han pagado, han caído en eso. Dios mío, ¿qué han hecho? Poner un arcángel allá arriba de intercesor. Pero si los arcángeles no pecaron en el Edén, fue un hombre. Un hombre ha de restituir. Y es ese Señor, Jesús, el Hijo de Dios, que tiene deidad. Entonces hay que decirlo porque es que no les interesa absolutamente nada que no sea la predestinación. Y yo puedo pecar. Han llegado a eso, Tengo los vídeos aquí, pero yo por vergüenza ajena no los pongo aquí. A ellos diciendo, si peca, después de todo un mensaje, ¿sí? Después de todo un mensaje casi que arminiano, o wesleyano, o pentecostal, o de sana doctrina, lo que sea, que yo no pertenezco a ninguno de esos grupos. Pero después de haber predicado como un wesleyano, al final dicen, bueno, no te preocupes, si pecas, pide perdón. Así, escuchen, delante de Dios lo digo. Y si vuelves a pecar, vuelves a pedir perdón. Y si vuelves a pecar, vuelves a pedir perdón. Y si pecas otra vez, vuelves a pedir perdón. Le digo, pero ¿qué estás haciendo, loco? Si ustedes han criticado a la Iglesia Católica y al confesionario, porque eso es lo que ellos han hecho históricamente, hasta ahora, y ahora vienes tú y lo predicas para mantener tu falsa doctrina maniquea. Dios, el juicio será algo grave. Se les está diciendo, se les está advirtiendo, se les está poniendo un juicio de valor. Aquel será el que salve o condene. Y ahora pasamos, leemos el versículo siguiente, al 24, al 25, que lo habíamos dejado un poco, ¿no? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí hay dos cosas. Interceder, aquí se dice interceder, pero en otros lugares se dice mediar, lo tenemos por aquí, ¿no? En otros lugares se dice mediar. Aquí se los he puesto, ¿no? Puede salvar, interceder, ahí está el vocablo interceder. Lo tienen por aquí también, para eso se puso esto, ¿no? Pero tienen el vocablo interceder por aquí también. Y el vocablo mediar o mediador, en el mismo libro a los Hebreos, es un vocablo ambivalente. Se refiere a la misma acción de Jesús, de interceder, de mediar. Porque ese vocablo, como se los he puesto, interceder, lo tienen ahí en griego, en tuncano. Sí, en tuncano. Es un vocablo, ahora vemos el tiempo en que está. Es un vocablo que significa acercarse a alguien, a algo, acercarse, ¿no? En forma respetuosa para lograr algo, en el sentido de una persona que ruega, que pide, que va a solicitar algo.
Sí, ese es el vocablo interceder. Es que se ha de traducir así, porque es un solo vocablo. No vamos a poner una frase entera porque por haber hecho eso, en las traducciones dinámicas, se ha vuelto la Biblia un disparate completo. Cada quien pone lo que le parece, porque no traducen la traducción, yo la llamo funcional a veces, pero es formal, palabra por palabra, palabra por palabra. No, empiezan a poner las frases que a ellos les parece, y han hecho y la llaman Reina Valera, sí, también. Bueno, entonces han hecho un desastre. Entonces ese vocablo que está ahí así, significa eso, creo que lo hemos puesto aquí, ¿no? Sí, lo dice allí, encontrarse con alguien para rogar o demandar algo, ¿no? O pedir alguna cosa de manera modesta. A veces no para pedir siempre lo bueno, a veces para pedir alguna cosa que no lo es tanto. En este caso, una bendición de Dios, que es el perdón de pecados. Utilizan esto para decir, bueno, voy a pedir un carro, un coche, un automóvil, voy a pedir 2 trabajitos, y así, y cosas así. Esto no sirve para eso, porque aquí nos está hablando de eso. Si usted quiere pedir un carro, una casa, un trabajo, tiene que ir a otras partes de la Biblia, si las encuentran. Vamos a ver el griego, lo tenemos aquí también. Ese es el distinguirlo bien, pero aquí lo tenemos también. El versículo 25 dice eso, puede salvar, aquí dice eternamente, allí donde leímos antes dice perpetuamente, salvar para siempre, pero con una condición, a los que se allegan a Dios. La mayor parte de los cristianos la oración bíblica la tienen descuidada completamente descuidada, y no es bíblica. Están más ocupados de los ensayos de las danzas. Por cierto, en la ley de judía no hay nada sobre las danzas, nada, ni en el decálogo, mucho menos. Esas son costumbres culturales, pero no es nuestro tema aquí. Entonces dice interceder, ya hemos visto algo de interceder. Intercede, bueno, lo repetimos aquí, ¿no? Ese interceder, como está ahí interceder, es un infinitivo. El infinitivo no te indica tiempo, simplemente te dice la acción. No tiene género, no tiene número. Un infinitivo no tiene género, no tiene número, no tiene tiempo tampoco. Te indica solo la acción, interceder. ¿Interceder qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién? Entonces, es importante. Nos vamos al capítulo 9, que versículo 2 dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, perfecto, estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. 9.3, en el segundo, tras el segundo velo, el primero era la entrada hacia el lugar santo. Después había otro velo hacia el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Exacto, correcto, eso es. Vámonos al versículo 12, donde por fin se dice, el 11 mejor, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el santísimo, lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y por qué tenía que ser con sangre? Porque alguien tenía que cargar con la condenación, las ofensas, el desafío, el descaro que el hombre había hecho en el Edén, y todos nosotros, como humanos, estuvimos allí. Pero alguien tenía que pagar por eso, si no, no puede entrar un hombre no puede entrar en el lugar santísimo si no es perfectamente santo, y habiendo pagado aquella sentencia del Edén, el día que de él comas morirás, muerte eterna. Y Jesús lo pagó y entró con su propia sangre. Ya no es la de un cordero, un animalito, la mía propia, la del Señor. Por eso rasgó el velo y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, así obtuvo la redención. Pero no me lo saques del lugar santísimo, porque usted, para validar la visión, los cálculos del señor Miller, que fue un verdadero fracaso y echó a perder su ministerio y se retiró,
Sí. Bueno, él se retiró, claro. Echó a perder su ministerio. Sí. Bueno, pero sigo aquí. Entonces, él obtuvo esa eterna redención, ¿no?, en el lugar santísimo. No me lo saques de ahí para darle la razón a la visión esta del señor Miller, porque él se retractó, ¿no?, y ustedes insistieron en que sí. Y entonces formaron allí toda una doctrina entre visiones, sueños, los ángeles, los viajes espirituales, toda una serie de cosas, y destrozaron completamente esto, sacando al Señor del lugar santísimo allí mismo. En el siglo I lo dejaron entrar en 1844 para el famoso juicio este, que por cierto, los juicios del Señor, esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver, el lugar santísimo, con los juicios estos. El juicio está al final del milenio, el juicio del gran trono blanco. Allí está donde está el libro de la vida, ¿sí? Hay un libro de la vida allí, aunque estos señores también lo han quitado. Y mira que en el libro de Apocalipsis se menciona el libro de la vida varias veces para decir eso, para decir que se puede ser borrado o que no borrará de un plumazo. ¿Por qué? Porque son personas que están funcionando bajo el mismo paraguas que funcionaron los saduceos en el siglo I con Cristo. Muy bien todo esto, porque dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. En el santuario hecho de mano. ¿Cómo está eso en griego? En el santuario. Agion. Vamos a verlo aquí, un momento. Vamos a verlo en griego. Hecho de manos. Eso que este es plural, ya lo tiene, santísimo. Lo que está diciendo aquí este señor, porque no entró Cristo en el santísimo. ¿Dónde entró? En el santísimo. Directo. Es el énfasis que le da el escritor a los hebreos, para que tengan confianza, para que no retrocedan, para que no pequen, para que todo tipo de pecado, moral y doctrinal. Sí, vamos a verlo. Aquí está. Está aquí, sí. Versículo 19. Teniendo, por lo tanto, hermanos, hacia adentro, sí. Bueno, es que el griego es así. Tal sumo sacerdote, el que entró, ¿dónde? En la guión. Eso es plural. La palabra agios, adjetivo. Debe estar como adjetivo, sí, está como adjetivo. Porque de por sí es una palabra que califica santísimo, santo. A menos que lo puedas usar como sustantivo, que puede ser. Y lo está diciendo, santísimo. Retornamos aquí, santuario. Así que hermanos, teniendo libertad. No había libertad antes, ahora sí. ¿Por qué? Porque allí hay otro hombre. Por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo, lo que les había dicho antes de nuevo, aquí está. Vivo, por el velo, rasgó el velo, esto es, por su carne, con su cuerpo, con su humanidad. Y teniendo un gran sumo sacerdote, bueno, Él, sobre la casa de Dios. Bueno, señores, esto no tiene nada que ver con la enseñanza que comenzó a regir en el siglo XIX, porque antes no se había dicho nada. Y en ese sentido, haber negado todo esto y crear otra doctrina diferente, esa doctrina es completamente distintiva, se distingue enseguida, que es diferente a la historia, a la Biblia, a los comentarios de los padres de la Iglesia, padres apostólicos. No encuentras eso por ninguna parte, la doctrina adventista. Bueno, esto que hemos visto es completamente distinto a lo que está en la Biblia, a esto que estamos viendo aquí. Y lo ponemos porque desde hace 10 años que nosotros dijimos algo parecido a esto, nos decían que nosotros no sabíamos, nadie puede saber cuál es la doctrina de esta denominación, y que nosotros hablábamos sin saber.
Bueno, a lo mejor algunas cosas sí las ignorábamos, sí, claro que sí. Pero esto está aquí y se sabe. Desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Lo que esta señora dijo, invalidando completamente a la Biblia. Y lo dice aquí: Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al final de los 2300 días de Daniel, o sea, en 1844. Y ustedes pueden leer lo que sigue ahí. Ahí está la cita, los primeros escritos, la página que es. Después aquí también tenemos tienen esto, ¿no? Aquí también se dice esto: después de la ascensión, nuestro Señor Salvador iba a participar en su obra como nuestro gran sumo sacerdote. Muy bien. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura, sí. Bueno, esa es la cita bíblica. Pero aquí dice: cuando Cristo ascendió al cielo en el año 31, inició su ministerio en el lugar, ¿qué dice ahí? Santo. En el lugar santo. Aquí lo vuelve a decir, esto nuevamente, aquí lo vuelve a decir, el 22 de octubre con fecha y todo, algo que el Señor dijo que nadie sabía la fecha y la hora, pero aquí lo sabía. Es decir, un día como hoy, hace 174 años, etcétera, etcétera. Pasó del lugar santo al lugar santísimo. Al lugar santísimo pasó en 1844, porque hasta esa fecha él no estaba en el lugar santísimo según estos señores. ¿Dónde estaba? En el lugar santo. ¿Y qué hacen en el lugar santo? Arriba no hay lugar santo. Cumpliendo el tiempo, etcétera. Y lo vuelve a repetir aquí. Entonces, es eso. Aquí está todo eso. Juicios de valor. La doctrina sí salva. La doctrina incorrecta no salva. Siempre me acuerdo de Pablo, que tenía muchos problemas con el tema de la resurrección en la iglesia cristiana de Asia Menor y Grecia, porque en toda esa zona creían en la resurrección los cristianos, pero habían modificado, como ya explicamos hace un año o más, habían modificado la forma de esa doctrina. La doctrina la mantenían, pero la forma de la doctrina la habían modificado. En el libro de Corintios está dicho también, porque en la zona de Corinto, había quienes creían en eso, muchos, y creían en la supervivencia del alma, pero tenían que como cristianos tenían su propio concepto, que no era el bíblico, y eso está reflejado en 1 Corintios 15, y también le dice a Timoteo lo mismo. En 2 de Timoteo está. En realidad, 1 y 2 de Timoteo habla de todo lo que pasaba allí en Éfeso. Éfeso casi cerca de Macedonia, arriba. Pero es que el mismo problema lo tenían un poco más abajo los colosenses. El tema de la resurrección era un tema fuerte. Y Pablo dice que quienes cambian la forma de la doctrina no entran. Eso es juzgar, eso es juzgar. Sí, es juzgar, juicios de valoración, para saber quién me quiere engañar y saber detectar la cizaña enseguida. Se detecta enseguida la cizaña. ¿Dónde está? Y el trigo corrompido también, que cuando ya no se puede reponer, se corrompe y se pone al lado de la cizaña. Y es increíble ver, termino esta parte diciendo que es increíble ver cómo en este momento los bautistas presbiterianos, bautistas calvinistas, luteranos, se alarman de ver que en sus iglesias, en sus templos, hay tanta gente en pecado. Incluso algunos, si no lo hacen, lo permiten, ¿no? La pedofilia esta. Bueno, el que se quiera desuscribir, que se desuscriba y vivir una mentira, que prontito toditos vamos a estar arriba en el juicio. Vive la fe como la vivió la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que se enfrentó a todo esto.
¿Mm? Se convertían para morir. Estos de hoy en día no. Entonces, están alarmados y están llamando a la santidad. Pero ¿cuál santidad si tú mismo la negaste al negar el decálogo? Sin decálogo no hay santidad. ¿Cuál santidad? ¿Quién me va a dar ese parámetro a mí? ¿Dónde están los paradigmas? El marco de referencia. Decir simplemente que, bueno, la ley sí, hay que portarse bien. No, pero claro, después les dice, no te preocupes, que no necesito, tú estás garantizado. Doctrina maniquea. De Gotescalco, que nos viene del siglo I. No. Bueno, los gnósticos sí vienen del siglo I, pero fue Ignacio de Agustín de Hipona, y Agustín de Hipona fue. Entonces lo que les dicen no es que no era la doctrina maniquea de Agustín de Hipona al principio de su ministerio. Al principio de su ministerio él decía que sí, que la ley había que guardarla para alcanzar la salvación recibida gratuitamente. ¿Y por qué al principio de su ministerio y su vida como creyente y como obispo enseñaba eso? Porque esa era la doctrina que había heredado de los padres de la iglesia apostólicos del siglo I, II, III y IV. Y él creía eso cuando se convirtió, porque esa era la doctrina que había allí. Pero pasaron 20, 30 años de su ministerio y en su lucha contra los pelagianos, llegó a cambiar la doctrina completamente. Entonces el calvinismo de hoy, que es lo que ustedes han visto por ahí, cuando dicen que Agustín de Hipona era calvinista, entonces lo que te enseñan dice, no, es que lo que pasa es que Agustín de Hipona se dio cuenta de que estaba equivocado. Estaba equivocado y realmente el decálogo no hacía falta y él se dio cuenta. Y él no creía en la predestinación, pero ahora sí creía al final de su vida. Pues una pifia completa. Escribió muchísimo, pero se equivocó en cosas importantes, señores, que no salvan a nadie. Ellos lo pueden pintar como la gloria del cielo. Ese señor se equivocó en cosas importantes, que ni la misma Roma le ha aceptado. Y eso ha de celebrarse, ¿no? Que Roma no cree en la predestinación de esa manera. Bueno, algunos monjes por ahí, sí, hay de todo. Entonces, les digo lo mismo de siempre, lean la Biblia. Casiodoro de Reina, o 1602. Créanla como está, tal cual está, no la cambies. Si habla del libro de la vida, créelo. Si eres cizaña, esto no lo estoy diciendo para la cizaña, que la iglesia está muy llena de cizaña, un 80-90% de cizaña. Pero si tú no eres cizaña, déjate de bailoteos, bailecitos y celebraciones, que yo no voy a hablar mucho de eso, todo lo que hay ahí, y empieza a vivir la fe verdadera y cree la Biblia como está. Desmárcate, no cooperes, no te hagas copartícipe de todos estos grupos que han torcido la Biblia completamente y la doctrina, porque no entrarás. El Señor lo dijo, ya eso lo he grabado, he dicho muchas veces, están los vídeos por ahí. Y si no los quieres ver, no los veas. No me hagas famoso, como dicen. Me van a hacer famoso, sí. La gloria es de Dios, hombre, claro. Yo tengo 43 años en esto. He pasado lo mío para llegar aquí. Hemos pasado, porque es la familia toda. Y no estoy buscando la gloria humana ahora que voy de salida. Bueno, te lo digo claramente porque queda poco tiempo. 15 años no es mucho tiempo. 20 años no es mucho tiempo. Faltan cosas por verse todavía. Pero los tienen entontados, embobados, que si los 3 ángeles, que si las 4 bestias, que si van a salir de las piedras los nefilines, que si vieron los ovnis, que la ley dominical está ya, la firmó el Papa, solo falta que la firme en el Congreso. Tienen en ese mismo, con esa misma cantalita, 120 años y no terminan de firmarla en el Congreso para que no se reúnan el día sábado, sino el domingo. Y ahí los tienen. Bueno, y una serie de cosas, el otro que sí, la predestinación, y después
lee la Biblia tal cual está, créela y piensa que del libro de la vida se borra, porque primero te escribieron. Piensa que el infierno existe. Tienes algunas evidencias en internet, que esas evidencias que están puestas en internet son de antes de Cristo. Esas experiencias, no hay nada nuevo. A mí no me dicen nada nuevo esas experiencias, solo sé por los documentos que vienen incluso del año 500 antes de Cristo, que está eso escrito ahí. En la iglesia primitiva todo eso se conocía. Ahí está el Evangelio de Pedro, que fue canónico para algún grupo durante un tiempo, después lo quitaron, pero no tiene nada raro. Lo que vemos hoy en día en internet es peor todavía que lo que está en el Evangelio de Pedro. Mucho peor. Y está en la Biblia también. Huye del infierno. Huye de estos líderes. Si no eres cizaña, si no estás corrompido, huye a tiempo, porque si no, te arrastrarán. Y que el Señor te bendiga.